Bienvenidos una vez más a mi canal, donde desenterramos los secretos más jugosos del mundo del espectáculo, analizamos a fondo las relaciones de nuestras celebridades favoritas y por supuesto, no nos perdemos ni una sola pizca de drama. Y hablando de drama, prepárense. Porque hoy, amigos míos, tenemos un bombazo que va a hacer temblar los cimientos de la farándula turca. Prepárense para sujetarse fuerte porque la noticia que vamos a desglosar hoy es de esas que te dejan con la boca abierta, el corazón latiendo a mil y la necesidad urgente de contárselo a todo el mundo. ¿Listos? ¿Preparados? Porque hoy vamos a hablar del impactante anuncio que sacudió a la comunidad fanática de las series turcas el 19 de agosto de 2025, la inesperada noticia sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo han oído bien. Hande y Kerem. La pareja de ensueño. Los protagonistas de Love is in the Air. Pues atención. Antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, permítanme un recordatorio amistoso. Si eres nuevo por aquí, o si ya eres parte de esta familia, pero aún no lo has hecho, suscríbete. No te pierdas ni un solo vídeo, activa la campanita para no perderte las notificaciones y prepárense, porque vienen muchas más noticias, análisis, rumores y cotilleos que estoy seguro que les van a encantar. Así que suscríbanse ya. Bueno, basta de preámbulos. Vamos al grano. El 19 de agosto de 2025 el mundo se paralizó, o al menos, el mundo de los fans de las series turcas. A través de comunicados oficiales, redes sociales y por supuesto filtraciones, llegó la noticia que nadie esperaba, la que nadie quería creer: Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que había conquistado nuestros corazones con su química en pantalla y que parecían inseparables en la vida real, habían tomado caminos separados. La noticia explotó como una bomba. Las redes sociales se incendiaron. Los foros de fans colapsaron. La gente no lo podía creer. ¿Cómo era posible? ¿Qué había pasado? ¿Dónde estaba el amor que parecía irradiar de cada foto, de cada entrevista? La decepción era palpable. La tristeza generalizada. La incertidumbre absoluta. Para entender el impacto de esta noticia, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Recordemos cómo comenzó todo. Love is in the Air, o Sen Kalkam, como se conoce en turco, fue un fenómeno mundial. La serie, con su trama romántica y sus paisajes espectaculares, cautivó a audiencias de todo el mundo. Pero más allá de la historia, lo que realmente enganchó a los espectadores fue la química innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, los protagonistas de la serie. Eda, interpretada por Hande, era una joven soñadora, decidida y con un espíritu indomable. Serkan, interpretado por Kerem, era un arquitecto exitoso, algo distante al principio, pero con un corazón de oro. La dinámica entre ellos, sus idas y venidas, sus momentos de risa y de llanto conquistaron a los espectadores. Y claro, la magia de la pantalla se trasladó a la vida real. Los rumores de romance entre Hande y Kerem comenzaron a circular casi inmediatamente después de que comenzaran a rodar la serie. Fotografías, vídeos y declaraciones ambiguas alimentaban la especulación. Los fans, ávidos de ver a sus ídolos juntos también en la vida real, no podían estar más emocionados. Y para su alegría, los rumores se confirmaron. Hande y Kerem comenzaron a mostrarse juntos en público. Eventos, cenas románticas, viajes. Las pruebas eran irrefutables. Las fotos en redes sociales, llenas de sonrisas y miradas cómplices, daban fe de su amor. Los fans celebraron la noticia como si fuera suya. La pareja de ensueño, la pareja perfecta, existía. Durante un tiempo, todo fue color de rosa. Hande y Kerem se mostraban felices y enamorados. Compartían momentos especiales con sus fans, a través de publicaciones en redes sociales. Las entrevistas en conjunto, donde ambos hablaban con cariño el uno del otro, confirmaban la solidez de su relación. Parecían estar hechos el uno para el otro. Parecían ser la pareja perfecta. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no siempre es duradera. Y a medida que el tiempo pasaba, comenzaron a surgir los primeros indicios de problemas. Rumores de discusiones, de diferencias creativas, de agendas incompatibles. Las publicaciones en redes sociales se hicieron menos frecuentes, las apariciones públicas, más espaciadas. El aura de perfección comenzó a desmoronarse.
Los medios de comunicación, siempre al acecho, se hicieron eco de estas especulaciones. Los rumores de crisis se intensificaron. Los fans angustiados esperaban ansiosamente una confirmación o desmentida. Y como suele suceder, la confirmación llegó de la forma más inesperada y dolorosa. El 19 de agosto de 2025, los comunicados oficiales confirmaron lo que muchos temían: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían decidido poner fin a su relación. Las razones, como suele ocurrir, no fueron del todo claras. Se habló de incompatibilidad de agendas, de diferencias irreconciliables, de desgaste en la relación. Se especuló sobre terceras personas, aunque ninguna de estas teorías fue confirmada. La noticia fue un mazazo para los fans. La decepción inmensa. El dolor palpable. Para muchos, la ruptura de Hande y Kerem representaba el fin de un sueño, la constatación de que incluso en el mundo de las series turcas, el amor no siempre es para siempre. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Cuáles fueron los motivos reales de la ruptura? Es difícil saberlo con certeza. Los famosos, por lo general, son muy celosos de su vida privada y suelen proteger sus intimidades. Sin embargo, podemos analizar algunas de las posibles causas que pudieron haber influido en la decisión de Hande y Kerem. En primer lugar, la fama y la presión mediática. Ser una pareja de celebridades constantemente expuestos a la opinión pública es un desafío. La presión de los medios, de los fans, de las expectativas, puede ser abrumadora y generar tensiones en la relación. Cada paso, cada gesto, cada palabra es analizado y juzgado. Esto puede desgastar la relación y generar conflictos. En segundo lugar, las agendas incompatibles. Tanto Hande como Kerem son actores muy solicitados. Sus compromisos profesionales, rodajes, eventos, viajes, pueden dificultar la convivencia y el tiempo de calidad en pareja. La distancia física, la falta de tiempo para compartir, puede generar distanciamiento emocional. En tercer lugar, las diferencias de carácter y de intereses. Aunque al principio pueda haber una gran conexión, con el tiempo, las diferencias de personalidad y de intereses pueden aflorar. Pueden surgir conflictos en la forma de ver la vida, en la forma de gestionar los problemas, en la forma de relacionarse con los demás. En cuarto lugar, la evolución personal. Las personas cambian con el tiempo. Sus intereses, sus prioridades, sus expectativas en la vida pueden evolucionar. Esto puede generar una desconexión entre la pareja, una sensación de que ya no se comparten los mismos objetivos y sueños. En quinto lugar, la infidelidad. Aunque no ha sido confirmada, la infidelidad es una de las posibles causas de ruptura en muchas relaciones. Si uno de los miembros de la pareja no es fiel, la confianza se rompe y la relación se vuelve insostenible. En definitiva, las razones de la ruptura entre Hande y Kerem pueden ser múltiples y complejas. Es probable que se hayan combinado varios factores, desde la presión mediática hasta las diferencias personales. Lo cierto es que el 19 de agosto de 2025, su historia de amor llegó a su fin, dejando un vacío en el corazón de sus fans. Pero, ¿qué ha sido de ellos después de la ruptura? ¿Cómo han afrontado la situación? ¿Han encontrado el amor de nuevo? Hande Erçel, tras la ruptura, se centró en su trabajo y en sus proyectos personales. Siguió trabajando en series y en campañas publicitarias. Se mostró más activa en redes sociales, compartiendo con sus seguidores momentos de su vida cotidiana. Poco a poco, recuperó la sonrisa y la alegría. Kerem Bürsin, por su parte, también se centró en su carrera profesional. Participó en nuevos proyectos, viajó y se mantuvo en contacto con sus fans. También mantuvo un perfil bajo en cuanto a su vida sentimental. En la actualidad, ambos se han abierto de nuevo al amor. Hande Erçel ha sido relacionada con varias personas, aunque no ha confirmado ninguna relación seria. Kerem Bürsin también ha sido visto en compañía de otras mujeres, aunque tampoco ha oficializado ninguna relación. A pesar de la ruptura, Hande y Kerem han mantenido una relación cordial, aunque distante. Se han cruzado en eventos y en alguna que otra ocasión, pero no se han mostrado cercanos. Han aprendido a vivir con el recuerdo de su amor, a recordar los buenos momentos y a seguir adelante con sus vidas. ¿Y qué podemos aprender de esta historia? Que el amor, a veces, es efímero. Que las relaciones, incluso las más perfectas, pueden terminar. Que la vida, a pesar de las decepciones, continúa. Que lo importante es ser felices y seguir adelante.
Que lo importante es recordar los momentos, las experiencias, pero sin atarnos al pasado. En definitiva, la ruptura de Ander Zell y Kerem Bürsin nos recuerda que en el mundo del espectáculo, como en la vida real, las cosas no siempre son lo que parecen. Que el amor, a veces, es frágil. Y que a pesar del dolor, siempre hay esperanza. Y bueno, amigos, hasta aquí el análisis de este bombazo. Como siempre, ha sido un placer compartir con ustedes estas noticias. Espero que les haya gustado el vídeo. Resumiendo, hoy hemos hablado de la impactante noticia que sacudió a los fans de las series turcas el 19 de agosto de 2025, la inesperada ruptura de Ander Zell y Kerem Bürsin. Hemos analizado los motivos de la separación, la reacción de los fans y el devenir de ambos actores tras la ruptura. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. No olviden dejar sus comentarios, ¿qué opinan ustedes sobre esta noti? ¿Cia? ¿Creen que volverán a estar juntos algún día? ¿Qué les pareció su historia de amor? Me encantaría leer sus opiniones. Y por último, no olviden darle a me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.